Bueno, despachado el proyecto, este vuelve a tercer trámite a la Cámara de Diputados. Vamos al tercer punto de la tabla. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley que se encuentra en tercer trámite constitucional, que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, iniciativa correspondiente a los boletines 14.015-25 y 13.757-07. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de suma. Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto que consta de 4 artículos permanentes y un artículo transitorio, cuyos objetivos son: sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extender el periodo de flagrancia tratándose de este delito, permitir, tanto durante la investigación del delito como al presentarse una demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado, autorizar la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones, castigar con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de un sitio ocupado ilegalmente, modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados, incorporar restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz mientras exista juicio pendiente por el delito de usurpación, y hacer inaplicables las reglas sobre detención y flagrancia contenidas en esta iniciativa respecto de quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022. A su respecto, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo un conjunto de modificaciones a la iniciativa recaídas en sus artículos 1, 2 y 4, agregando además un artículo 5, nuevo, y reemplazando su artículo transitorio. Las referidas enmiendas corresponden a las siguientes. En el artículo 1, que introduce modificaciones al Código Penal, se reemplazó el numeral 4, el artículo 458 bis propuesto, para establecer que se impondrá el máximo de la pena prevista en los artículos 457 y 458 si la ocupación se realiza en un lugar habitado o destinado a la habitación, obstaculizando una acción destinada a impedir o dificultar la propagación de incendios u obstaculizando el suministro de servicios públicos o domiciliarios, tales como la electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de agua lluvia o telefonía. También ha suprimido los números 5 y 6, que incorporaban respectivamente un artículo 458 ter, referido a los delitos cometidos con intervención de menores de 18 años de edad y mayores de 14, y un artículo 458 cuater, relativo a los delitos cometidos por una organización delictiva. Ha incorporado un número 6 nuevo, que introduce un artículo 462 ter, conforme al cual el que, sin estar legalmente autorizado, destruya o altere los términos o límites de un inmueble con el objetivo de posibilitar una posesión, será sancionado con multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales, al igual que quien, sin la posesión material del bien inmueble, instale banderas, estacas u otras demarcaciones destinadas a manifestar intención de posesión de sitios no destinados a la habitación, sin el consentimiento de quien lo posee en virtud de título legítimo. Cabe señalar que respecto de esta incorporación a este nuevo número 6, el honorable senador señor Quintana ha solicitado la votación separada de este nuevo número 6. También ha sustituido el número 8, que pasó a ser el número 7, introduciendo un artículo 470 bis que dispone que se impondrán respectivamente las penas señaladas en el artículo 467, aumentadas en un grado al que mediante engaño dispusiera a otro a celebrar cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio o la concesión del uso y goce de un sitio, lote o terreno sin tener título legítimo de dominio o posesión, ni autorización del que lo detenta legítimamente para celebrar actos o contratos siempre que le ocasionare perjuicio patrimonial a la víctima. También, respecto de este numeral 9, que pasó a ser 7, el senador señor Quintana solicitó la votación separada. Luego, en el artículo 2, que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, se han introducido las siguientes modificaciones. Ha suprimido el número 2, que incorpora un artículo 157 bis sobre restitución anticipada en procedimiento por ocupación de inmueble.
Respecto de esta enmienda, también se ha solicitado una votación separada por el senador señor Quintana. Luego ha eliminado el número 4, que reemplazaba en el inciso primero del artículo 226 bis la referencia a diferentes normas del Código Penal. En el artículo 4, que incorpora modificaciones al decreto ley número 2695 de 1979, que fija normas para la regularización de posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, ha incorporado un número 1 nuevo, que agrega en el inciso primero del artículo segundo un numeral 3, con un nuevo requisito para poder ejercitar el derecho a regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y adquirir su dominio por prescripción, consistente en acreditar, mediante declaración jurada, que no existe juicio pendiente en su contra o sentencia condenatoria respecto del delito de usurpación regulado en los artículos 457, 458 y 458 bis del Código Penal. Luego ha consultado en el número 1, que pasa a ser número 2, con la redacción que indica, reemplazando el artículo 6 de la ley relativo a la acreditación del cumplimiento del requisito de no existir juicio pendiente. Luego ha sustituido en el número 3, que ha pasado a ser número 4, en la oración final, que propone agregar en el inciso segundo del artículo 9 la frase, comillas, sobre el mismo inmueble o parte de él, cierre comillas, por la siguiente, comillas, coma, si ésta tuviere por objeto el mismo inmueble o parte de él, cierra comillas. Luego ha incorporado un número 5 nuevo, que reemplaza el artículo 12, referido a los requisitos que deben cumplirse en forma previa a la resolución del servicio que ordene la inscripción del inmueble en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivo. El artículo 5 nuevo ha agregado un artículo 5 nuevo conforme al cual el director del Servicio de Vivienda y Urbanización podrá deducir acciones y querellas respecto de hechos que sean constitutivos de los delitos previstos en los artículos 457, 458, 458 bis, todo del Código Penal, referida a la ocupación y usurpación que se hayan cometido en el territorio de su competencia. En el artículo transitorio, ha sustituido esta norma transitoria de la iniciativa disponiendo que no podrá ser detenida conforme al artículo 134 del Código Procesal Penal la persona que estuviere imputada por alguno de los delitos señalados precedentemente si se encontrara ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vigente el 1 de marzo del año 2024. Para tales efectos, la norma establece que entre la fecha de la publicación de la ley y el 1 de marzo de 2024 regirá el Catastro Nacional de Campamentos vigente. Finalmente, se dispone que tampoco procederá lo dispuesto en el artículo 189 del Código Procesal Penal respecto de las personas referidas en el presente artículo. El Senado debe pronunciarse respecto de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición se transcribe el texto aprobado por esta Cámara de origen en el primer trámite constitucional y las modificaciones introducidas por la Cámara Revisora en el segundo trámite constitucional. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto de este proyecto. Senador Cruz-Coque. Muchas gracias, señor presidente. Antes que hable, recordemos que estamos en tercer trámite. Entonces, en el fondo, vamos a dar una pequeña apertura de palabras. Después hay varias votaciones separadas, así que vamos a ir haciéndolo por turnos. Tiene la palabra, senador. Está diciendo que sea corto. No, cada uno es como quiere, ¿no? Está bien, muchas gracias, señor presidente. Este proyecto de usurpaciones es una idea que viene a dar respuesta a una de las demandas más sentidas de aquellos que han sido afectadas por la violencia, por el crimen organizado y por la falta de respuesta del Estado en esta materia por largo tiempo. Quiero que hagamos memoria sobre cómo llegamos hasta acá. Recordemos el caso aquí mismo, en esta región de Alejandro Correa, que en paz descanse, que en todo su derecho acudió a los tribunales precisamente por la usurpación de un terreno de su propiedad y que en lugar de recibir la protección que merecía por parte del Estado, recibió un balazo que lo mató por parte de un sicario, ¿verdad? Porque aquí, presidente, no estamos hablando ya de simples usurpaciones. Efectivamente, hay cosas que son realmente indignantes y que alguien se tome la propiedad de otro sin más y no responda por nada ni ante nadie,
¿verdad? Y eso efectivamente produce una indignación enorme y una sensación de injusticia y desprotección enorme. Pero acá ya estamos hablando de verdaderas industrias, estamos hablando de verdaderas inmobiliarias ilegales que se toman terreno y transan ilegalmente con ellas en redes sociales, a vista y paciencia de todo el mundo. Y no solamente ya en la Araucanía, lo vemos en la región metropolitana, lo vemos en la quinta región, lo vemos en el norte de Chile, agravado también por el problema que hemos tenido de vivienda, que es un problema de otra naturaleza, pero en el cual también el Estado nuevamente, probablemente el gran culpable finalmente de aquellas cosas que empiezan a producirse por la vía de los hechos en la práctica y que requiere una enorme modernización y reforma de una vez por todas, no se termina haciendo cargo. Por ende, más allá de las discrepancias, y creo que han hecho mal las declaraciones que señalan que este proyecto eventualmente podría no promulgarse, le hablo acá a mi ex colega y ministro Elizalde, o que se podría recurrir en contra de este, creo que el Gobierno debe también tomar conciencia de que estamos ante un problema que la verdad que ya superó sencillamente las herramientas que nosotros legales que hoy día teníamos a disposición y que efectivamente estamos tratando de salvar con este proyecto. Se hace cargo de un problema largo que ha perdurado durante mucho tiempo y yo quiero también valorar aquello que han hecho a través de una moción muchos de nuestros colegas y las discusiones que se han dado. Es un proyecto que se ha ido perfeccionando a través de distintos trámites y que lamentablemente nos enfrenta entre dos posiciones. Algunos que señalan que sí, pero siempre hay algún elemento que debe retrasar la acción eficaz y firme del Estado, ¿verdad? Y otros que dicen, bueno, vamos de una vez por todas a tratar de resolver este problema. Y creo que este proyecto merece luego ser aprobado y anuncio mi voto y el de nuestra bancada a favor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador García. Muchas gracias, presidente. Recordar a la sala que en el mes de enero del presente año nosotros tuvimos un acuerdo con el Gobierno. Un acuerdo al que nos llamó el propio presidente de la República cuando él, en víspera de viajar a la Araucanía, nos convocó a una reunión aquí en Cerro Castillo y nos pidió a los senadores Quintana y a mí que nos pusiéramos de acuerdo en un texto. Pues bien, nos pusimos de acuerdo en un texto. Y ese texto, respecto de la flagrancia permanente, decía lo siguiente: también podrá detenerse al imputado que estuviere cometiendo alguno de los delitos descritos en los artículos 457 y 458 del Código Penal, mientras se hallare en alguna de las hipótesis del artículo 130, para cuyos efectos se entenderá que existe situación de flagrancia en tanto permanezca en el inmueble usurpado u ocupado. Testigos de este acuerdo, por parte del Ejecutivo, la entonces asesora del Ministerio del Interior, señora Leslie Sánchez, ratificado por la ministra subrogante de la SECPRES en ese minuto, Macarena Lobos, y por el subsecretario del Interior, don Manuel Monsalves. Respecto de la usurpación no violenta, pena de presidio a la usurpación no violenta, también tuvimos acuerdo. El texto decía exactamente lo siguiente. Artículo 458. Cuando en los casos del inciso primero del artículo anterior el hecho se llevara a efecto sin violencia o intimidación en las personas, la pena será de prisión en cualquiera de sus grados. En tercer lugar, la pena actual de multa. Bueno, esto es porque la pena actual de multa no produce ningún efecto desde el punto de vista penal. No sirve, esa es la realidad. En relación con la legítima defensa privilegiada, que ha sido uno de los aspectos aprobados por el Senado primero, ratificado por la Cámara de Diputados y que ha recibido fuertes descalificaciones por parte de personeros del Gobierno. Recordar que esta es una institución que ya existe
Existe, por ejemplo, cuando se trata de robo con violencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso se trata de un bien mueble y en el otro se trata de un bien inmueble, en el caso de la usurpación. Por lo tanto, la legítima defensa ya existe y lo que exige es que la agresión ilegítima sea actual o inminente. No podría, como se ha sostenido, bajo ningún aspecto, operar la hipótesis de legítima defensa privilegiada a los 3 días o al mes. En tal sentido, no podría, bajo ningún aspecto, promover lo que se ha llamado la autotutela. Señor presidente, mi intervención es muy simple, muy sencilla. Yo le pido a los ministros aquí presentes que representan al Gobierno, a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, al ministro de la Secretaría General de la Presidencia y expresidente del Senado, don Álvaro Elizalde, que cumplan con la palabra, que cumplan con lo que se comprometieron en el mes de enero del presente año. Quiero decir, señor presidente, que nosotros con la senadora Carmen Gloria Aravena estuvimos en el Palacio de la Moneda a fines de enero o primeros días de febrero, señalando que nos parecía raro que estas indicaciones que se habían comprometido no ingresaran. Y en presencia del subsecretario Manuel Monsalves se volvió a asegurar de que el Gobierno iba a cumplir con la palabra, iba a cumplir con los acuerdos. Por eso, y habiendo nosotros seguido todo el proceso, es que reiteramos nuestra posición. Este es un proyecto extraordinariamente necesario, no solo para la Araucanía, es necesario para todo el país. Y por lo tanto pedimos que el Ejecutivo cumpla con sus compromisos, cumpla con la palabra empeñada. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Iván Moreira. Gracias, presidente. Señor ministro, el gobierno del presidente Boric tiene un severo problema de contradicción entre lo que dice y lo que finalmente le propone al país y a este Congreso, en especial en materias de seguridad. Mientras mantiene un discurso a veces firme y hasta duro contra la delincuencia que asola nuestro país, exhibe como logros pequeños avances parciales en ciertos delitos en ciertas zonas, al tiempo que omite el aumento de las cifras generales de otros delitos. Senador Flores, la sensación de inseguridad de nuestras poblaciones y las cifras de victimización ratificadas por todas las encuestas que preguntan por el tema, pasó con la ley Naín, Retamal, y pasó también con este proyecto de ley. Las indicaciones del Gobierno en la Cámara de Diputados no buscaban mejorar la persecución del delito o su sanción. Las indicaciones iban en el sentido de aumentar la impunidad, lo que es una señal inquietante, en especial en los tiempos que corren. Es esta nuestra opinión y tenemos legítimo derecho a opinar y de votar en conciencia y coherentemente con lo que hemos planteado. Cuando se presenta una indicación para dejar fuera de esta modificación todos los campamentos catastrados hasta el 2022, es comprensible. Cuando se plantea ampliar la exención hasta el 2024, aunque sea con modificaciones, me preocupa como señal y como ventana a los abusos. Respecto del texto aprobado por la Cámara de Diputados, hay que destacar que el Gobierno perdió todas las votaciones separadas, menos una que incluso su facción, su sector más dura, votó en contra de las indicaciones del mismo Gobierno. Lamentamos que el Gobierno nos haya informado públicamente que busca ignorar las amplias mayorías en plena democracia de este Senado. No logramos entender que el presidente de la República en estos últimos días ha tenido actuaciones amenazantes, diría yo, de una falta de respeto a su propia coalición cuando ha hecho expresiones como, por ejemplo, que los cobardes que no quieren enfrentar la justicia se suicidan. Eso les toca a todos, a la izquierda, a la derecha, a familias. Y vemos que nos notifica
que este proyecto de ley no lo va a promulgar. Me parece que no estando ni siquiera aprobado, esa es una amenaza más del presidente Boric con la seguidilla de actuaciones que demuestran que pareciera que el presidente Boric lo que busca, y disculpen la expresión, es incendiar la pradera, dividirnos con sus declaraciones. ¿Y esto por qué? Seguramente para desviar la atención a través de la odiosidad y la división con respecto a la conmemoración del 11 de septiembre. Yo digo que lo que busca quizás es parte de la estrategia de que haya más división en el país para ocultar y desviar la atención en el caso de la corrupción más grande de los últimos años que ha ocurrido a través de las fundaciones y de algunos sectores de la propia coalición de gobierno. Aquí se ha intentado demonizar a este proyecto de ley, profetizando que sería el lejano oeste americano, que habría una incitación a la autotutela. Solo quiero recordarles a los profetas del Apocalipsis que si estamos en esta situación es porque el Estado no ha estado a la altura, no ha respondido al sufrimiento de las familias que se ven obligadas a abandonar sus terrenos, amenazadas e incluso violentadas con su poder judicial. En especial la tercera sala de la Corte Suprema, que ha puesto límites y trabas donde la ley no las puso, donde el Ministerio Público suele lavarse las manos y derivar los casos a tribunales civiles, donde nuestras policías, pido un minuto más, donde nuestras policías, Solo un minuto. donde nuestras policías esperan órdenes de desalojo que no llegan. Es la impotencia de las víctimas y la inoperancia y negligencia del Estado la que nos tiene en esta situación. Yo voy a votar a favor de lo hecho en la Cámara de Diputados, como forma de solidarizar con las víctimas y de darle herramientas al Servio, al Ministerio Público y a las policías para que puedan cumplir con sus labores, no para que se instale la autotutela del gobierno en este tema, que nosotros esperamos muy poco. Pero insisto, en momentos en que tenemos que legislar, vemos lamentablemente a un presidente levantando odiosidades, divisiones, que nada ayudan a producir los acuerdos que el propio gobierno desea. Por lo tanto, que el gobierno sepa, no golpee nuestras puertas si nos sigue insultando como lo ha hecho estos últimos días. He dicho, señor. Gracias, senador. Tiene la palabra la ministra. Que lo diga un diputado, pero no él. ¿Qué pasó? Ministro, usted pidió la palabra, ¿no? Ah, sí, es que no entendí que me la habían dado. sí. Gracias, presidente. A ver, efectivamente, cada una de las personas que está en esta sala tiene derecho a tener una opinión, pero lo que no tenemos derecho es a interpretar a nuestro gusto lo que dice la ley. La ley dice lo que dice. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero no podemos negar lo que dice. El senador García tiene razón y el gobierno va a cumplir y ha cumplido su palabra en cuanto a la idea de transformar la usurpación, en primer lugar, en un delito agravado para permitir la detención que hoy día no se puede efectuar porque es una falta. Entonces, las personas que están ocupando un lugar pueden ser desalojadas, pero son dejadas inmediatamente en libertad. Entonces pueden volver a ocupar el mismo lugar pocas horas después, infinitas veces. Eso va a cambiar con esta ley porque al establecerse una penalidad más alta, las personas van a ser detenidas por el hecho de hacer una usurpación. En segundo lugar, el Ejecutivo dio la palabra y la sostiene para transformar este delito en un delito permanente a efectos de facilitar que en cualquier momento la policía puede intervenir. En eso estamos de acuerdo, no tenemos objeción. El problema, no sé si el senador García se encuentra.
Es que creo que esto es fundamental, presidente, porque en la Cámara de Diputados escuchamos este mismo debate y lamentablemente se está votando sin entender lo que estamos votando. El problema es que al transformar... No, perdón. Evitemos la interrupción, ¿no? Perdón. Evitemos las interrupciones. Vamos a interrupciones. Senador, presidente, ministra, insisto. ruego que se dirija a la mesa si quiere referirse Sí, a me he otra dirigido a persona. la mesa todo el tiempo. El problema es que se está votando sin entender que automáticamente, al ser el delito permanente, su ejecución inminente es permanente. De consecuencia, la legítima defensa privilegiada que se establece acá es permanente. Esto significa que no solo por 12 horas, como es en un delito normal, sino en cualquier momento se puede ejercer la legítima defensa, que no es cualquier legítima defensa, es privilegiada. ¿Qué significa que es privilegiada? En primer lugar, que se puede actuar en defensa propia o de terceros. Y en segundo lugar, que se puede actuar con cualquier medio independiente del daño que genere. Esto significa que, de acuerdo a la ley que estamos aprobando, después de una usurpación se puede ir 30 días después con 50 personas premunidos con armas a dispararle a la persona que está ahí. Eso es lo que estamos aprobando. Porque, por supuesto, pero atacar aquí es usurpar. Atacar aquí es usurpar. Ese es el delito que es permanente. Y a ese delito le estamos dando legítima defensa privilegiada. Eso es lo que está haciendo esta ley. Ahora, si no hubiera claridad en esto, presidente, y alguien lo interpreta de otra manera, sería bueno que lo aclaráramos antes, porque el tenor de la ley es clarísimo. De hecho, el Ejecutivo hizo una distinción y se rechazó a efectos de decir que el delito sería permanente a efectos de habilitar la acción de las policías, no así respecto de la legítima defensa. Y eso que el Ejecutivo puso para aclarar este punto se rechazó en la Cámara y en el Senado. Por eso esta ley es tan compleja. Segunda razón por la que es tan compleja, porque con el afán de subir la pena al delito que se ejerce con violencia en las cosas, quedaron igualadas las penas de cuando una usurpación es con violencia e intimidación respecto a cuando es con violencia en las cosas. ¿Eso qué significa? Que si usted va a usurpar un terreno y se salta la reja, la pena que va a tener es la misma a si se salta la reja, rompe adentro todo lo que hay y amenaza con una pistola al dueño. La pena es la misma, además con marco penal rígido. O sea, sin espacio para que el juez evalúe. No, la pena es la misma. Si se salta la reja, hace amenaza con una pistola. Eso es lo que estamos aprobando hoy si se deja este proyecto. Además, estos elementos ya los aprobaron ambas cámaras. Le vamos a dar un minuto más, igual que los senadores. Dicho que así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo. Vamos a vetarlo. Porque nuestro gobierno es responsable. Nuestra firma, no el anonimato, va a estar detrás de esta ley. Y no queremos andar por la vida diciendo nosotros validamos que la gente en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar por mano propia, sobre todo cuando esta ley está habilitando para pedir la acción de la policía en cualquier momento. Entonces, ¿para qué queremos esta legítima defensa privilegiada permanente? ¿Para qué? ¿Para qué la queremos? Si no es para permitir que se pueda hacer lo que acabo de decir. Es muy serio, presidente, y por eso el Ejecutivo ha sido tan categórico, porque esto no es broma lo que se está legislando acá. No es cosa de dar una señal del electorado, no, estamos marcando un precedente. Y si esta ley sale como está, el precedente que estamos marcando es de un retroceso, del punto de vista de ser una sociedad donde el derecho resuelve los conflictos. Gracias, ministra. Por alguien me pregunta, el derecho preferente de los ministros es el artículo 109 del reglamento y tiene el mismo tiempo los senadores, y eso vamos a ser igualmente estrictos, tal como fui con el senador que antecedió el uso de la palabra. Dentro de ese mismo artículo lo pueden hablar por una sola vez en la discusión. Senadora Elizalde. Perdón, ya. Senadora Aravena. Gracias, presidente. Un saludo a ambos ministros y lamento profundamente que un proyecto que lleva casi 1.200 días de tramitación, que tiene varios autores
conocidos acá que hemos tratado de negociar esto, de trabajar, de llegar a acuerdos. Lamentablemente hoy día estemos en una situación tan compleja con un problema tan difícil para los chilenos. Yo no voy a hablar sobre el proyecto porque ya lo conocemos todos, pero sí me voy a permitir hacer algunos análisis. Primero, al igual que el senador García, también quiero clarificar que la legislación vigente también contempla legítima defensa en muchos delitos, entre ellos el robo con violencia calificado, el robo con violencia, ambos, digamos, que hoy día lo permiten. Y entonces, en tal sentido, ¿cuál sería la diferencia de la naturaleza jurídica del bien resguardado? Uno es mueble y otro es inmueble, como decía el senador García, pero donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Y en tercer lugar, la norma no habilita para que el dueño haga lo que quiera, sino que simplemente pueda impedir o trate de impedir la consumación del delito frente a usurpadores de una propiedad que la realizan con violencia. Eso es muy importante. Por último, y lo más relevante, la legítima defensa exige que la agresión ilegítima sea actual o inminente, no que venga después de 5 años a recuperar a través de la fuerza. Eso no está en ninguna parte. No podría, bajo ningún aspecto, operar la hipótesis de legítima defensa privilegiada a los 3 días o al mes. En tal sentido, no podría, bajo ningún aspecto, promover la autotutela. Eso es lo que no entendemos, que no siendo abogado hemos estado trabajando ya años este proyecto. La flagrancia permanente es muy importante porque hoy día la Corte Suprema ha planteado que no más de 12 horas. Esto también ha sido cuestionado por el Gobierno, vinculándolo a legítima defensa privilegiada, toda vez que a juicio de podrán organizarse los dueños o terceros para nuevamente expulsar a los usurpadores. Al respecto, y en primer lugar, la naturaleza jurídica del delito de la usurpación es de consumación permanente, es decir, existe mientras se mantenga la conducta con independencia de la duración. Y en este caso, mientras se mantenga la propiedad usurpada. Y en este sentido, el proyecto lo único que hace correctamente es explicitar lo que corresponde, que la usurpación es un delito de consumación permanente y, por lo tanto, la flagrancia dura todo el tiempo que dura el delito, no solo 12 horas. Y por último, para nosotros es muy importante el presidio en la usurpación no violenta, entendiendo que la mayoría, y quizás ninguno va a ir preso, nos permite poder desarrollar algunas acciones en Fiscalía y en Ministerio Público, en el fondo, que hoy día, al no haber detención, claramente no son posibles realizar. Entonces, todos entendemos que esta pena privativa de libertad con no violencia permite ciertos instrumentos que hoy día la justicia no tendría. Y ese es el sentido de haber incorporado la pena de, digamos, de detención. Y yo quisiera plantear un punto que lo dije hace poco. Yo vivo en la Araucanía toda mi vida. Se han desarrollado usurpaciones muy violentas durante 25 años en mi región. Y nunca he visto a agricultores defendiéndose, a agricultores con armas, organizados con sus familias, disparando. Todo lo contrario. Las familias han muerto, han perdido piernas, ojos, vidas, han sido quemadas sus propiedades y nunca han respondido. Siempre han esperado que el Estado y la justicia hagan lo que tengan que hacer y durante 25 años no se ha hecho nada por ellos. Hay que ser realistas. Se están devolviendo 25 millones, 50 millones por Cercotec y tenemos miles de víctimas que no han recibido justicia porque este tipo de delito hoy día es un chiste. Hay que pensar que esta ley tiene 150 años de existencia, que todos los países desarrollados tienen en sus penas privación de libertad y que Chile es el único país donde pueden venir todos a usurpar terrenos, propiedades, a ejercer violencia gratis porque esto en Chile no cuesta nada. Eso es la señal que no entiendo. Y hubo tiempo, con todo respeto a los ministros, hubo tiempo para hacer mejoras si es que ustedes lo estimaban, pero pretender cambiar el proyecto completo es una locura, porque en estricto rigor es necesario que se modifique para que esto no cueste cero. Hoy día es realmente una burla del Estado chileno que hoy día no tenga ningún tipo de pena y que esto pase. O sea, hoy día robar una gallina es más difícil que usurpar una propiedad y reírse de la gente. Entonces, de verdad creo que es lamentable que hayamos llegado a este punto de descalificaciones que no son necesarias, que no elevan la calidad de la política, ni menos lo que espera la ciudadanía de nosotros. Voy a aprobar este proyecto porque soy coautora. Lamento que no hemos llegado a acuerdos antes y que hoy día hay una amenaza de veto y además de enviarla al Tribunal Constitucional y además, Un minuto más. Creo que el mensaje más grave para mí es que en todo el tiempo que llevo en el Congreso nunca había escuchado
que un gobierno nos dijera que no va a promulgar una ley tan importante para el país, porque ahí se acaban los diálogos y simplemente se impone la fuerza. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Walker. Muchas gracias, presidente. Yo voy a responder a su inquietud, presidente, de que podamos intervenir respecto de lo propio del tercer trámite legislativo, que es referirnos a los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. De nada sirve que repitamos las mismas discusiones que dimos en primer trámite respecto de normas que ya se fueron a ley. Lo propio de este tercer trámite es pronunciarnos respecto de los cambios de la Cámara de Diputados. Y algunos de esos cambios, presidente, son re malos. Inexplicablemente, la Cámara de Diputados rechazó, suprimió el artículo 157 bis que había aprobado el Senado de manera absolutamente injustificada, irracional. La Cámara de Diputados suprimió el artículo 157 bis aprobado por el Senado, que contiene una norma especial de restitución anticipada de inmuebles ocupados durante el proceso penal y aún antes de la formalización de la investigación. Y la Cámara de Diputados lo rechazó, presidente. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que decía este artículo 157 bis? Lo invito a leerlo, página 17 del comparado, respecto de la restitución anticipada en procedimientos por ocupación de inmuebles. Lo explicó muy bien en la Cámara de Diputados el diputado Raúl Leiva. Durante la etapa de investigación, en procedimientos seguidos por los delitos descritos en los artículos 457, 458 y 458 bis del Código Penal, la víctima podrá solicitar por escrito al juez de garantía que decrete la restitución anticipada del bien raíz que hubiera sido ocupado con empleo de la fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. Del mismo modo, la víctima podrá solicitar que se decrete esta medida al deducir la demanda civil. Esto, presidente, es exactamente lo mismo que hicimos con nuestro proyecto de ley Devuelve de mi casa, que usted en cualquier estado puede pedir la medida cautelar, incluso en carácter de prejudicial, de restitución anticipada al inmueble. La investigación puede durar meses, puede durar años, y esta norma lo que permitía en que en cualquier estado de la investigación el propietario podía obtener la restitución anticipada del inmueble con auxilio de la fuerza pública, con orden judicial. Así funcionan las cosas en un Estado de Derecho. El que crea que Carabinero va a actuar a requerimiento de cualquier particular, que le va a decir, señor Carabinero, ¿sabe qué? Vaya a mi predio y desaloje a esta persona, no entiende cómo funcionan las cosas en un Estado de Derecho. Obviamente, ¿qué le va a decir Carabinero? Necesito la orden judicial. Y este artículo que rechazó inexplicablemente la Cámara de Diputados permitía aquello, que con orden judicial y con auxilio de la fuerza pública, sí señor, con auxilio de la fuerza pública se pudiera restituir a los ocupantes ilegales. Así funcionan las cosas. Entonces, sería un tremendo error, sería una irresponsabilidad por parte de la Sala del Senado ratificar lo que ha hecho la Cámara de Diputados al suprimir este artículo. Tenemos que por lo menos ir a comisión mixta respecto de este artículo. Y segundo, presidente, yo tengo una tremenda duda respecto a este artículo transitorio con las normas que establecen la excepción de los campamentos hasta el año 2024. Yo creo que quedó mal redactado eso. El catastro tiene que cerrarse a la fecha de publicación de la ley, que es la regla general en derecho. ¿Por qué? Porque los propios comités de vivienda son los que más se oponen a las tomas de terreno. Porque los comités de vivienda, ¿qué es lo que nos dicen? Pónganse a la cola, pónganse a la fila. Si nosotros llevamos 10 años postulando una vivienda, hemos hecho gestiones, van a hablar con el Ceremi, piden el terreno, logran el ahorro y otras personas se saltan la fila, se ocupan los terrenos a veces de los propios comités de vivienda. Entonces, si nosotros generamos la señal que esto se va a cerrar en el 2024, ¿qué señal vamos a estar dando? Que la gente se vaya a tomar los terrenos, presidente. Y eso, ¿perdón?
No, sin interrupciones, senador, sin interrupciones. Senador Walker. ¿Me puede Sí, contar el tiempo que me interrumpió el senador Moreira por su intermedio, sin presidente? Sin interrupciones, senador. Es que yo estoy argumentando respecto a la enmienda de la Cámara de Diputados. Le vamos a recuperar el tiempo. Muchas gracias, presidente. Trataba de explicar que si usted establece en la norma transitoria que el cierre del listado de campamentos va a ser el año 2024, genera un incentivo para las tomas de terreno, que es lo que no quieren los comités de vivienda. Los comités de vivienda que hacen las cosas bien, que se relacionan con las autoridades, que hacen las gestiones para obtener los traspasos de terrenos de bienes nacionales, para la obtención del subsidio, que logran el ahorro para postular a una vivienda. El temor que tienen es que otras personas se tomen sus terrenos de los comités de vivienda. Entonces, yo creo, puedo estar equivocado, que el cierre tiene que ser a la fecha de publicación de la ley de acuerdo a la regla general en materia de derecho. Pero este proyecto, presidente, requiere perfeccionarse e ir a comisión mixta. Gracias. Gracias, senador. Senador Espinosa. Correcto. Señor presidente, parto tomando las palabras del senador Walker. Este proyecto tiene que perfeccionarse en la comisión mixta por las dos razones y muchas más que él ha esgrimido y ha sintetizado de muy buena manera. Señor presidente, este es un proyecto que es necesario hoy día para nuestro país y respecto al cual yo quiero dar cuenta que también tiene que el Poder Judicial ponerse al tanto de lo que está haciendo, porque han habido fallos judiciales que obligan al Estado a entregarle vivienda al que se toma el terreno respecto a los comités de vivienda que llevan años esperando. Y eso también tiene que evaluar un análisis bastante profundo, porque no puede ser. Señor presidente, este es un proyecto que lo que hace, como aquí se ha dicho muy bien, es regular los delitos de ocupaciones ilegales. Efectivamente, nuestro país tuvo muchas tomas en la década de los 70, en particular los 60 y los 70, porque había problemáticas de inmigración, de campo a ciudad, de las islas, que llegaban a la ciudad a vivir y vivían en malas condiciones. Efectivamente eso ocurrió, pero ocurrió en una época en donde no había una política habitacional como la que tenemos hoy día. Por lo tanto, nadie hoy día en su sano juicio puede incentivar la toma de los terrenos. Claramente es así. Y desde ese punto de vista, la materia general de este proyecto, lo esencial de esta iniciativa es justamente sancionar más gravosamente aquel tipo de delito y nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que ello sea así. Claramente estamos de acuerdo. No obstante eso, presidente, claramente también este proyecto ha sido aprobado, y ahí discrepo con el colega de mi región, Moreira, ha sido aprobado de una forma que implica, desde mi punto de vista, un retroceso civilizatorio. Y discrepo absolutamente cuando la ministra Toá nos dice que aquí se está votando sin entender. Yo creo que aquí cada cual está votando entendiendo. O sea, el sector de la derecha entiende perfectamente que aquí lo que se está haciendo es consagrar la autotutela, por un lado, que va a generar y va a propiciar enfrentamientos entre civiles que no tienen el entrenamiento necesario para este tipo de situaciones. Y esto va a aumentar, sin lugar a dudas, el riesgo para las policías que deberán no solo recuperar el terreno, sino que detener enfrentamientos riesgosos entre civiles. Claramente que esto es, repito, demencial. No hay otro concepto que lo caracterice. Es absolutamente demencial. Aquí nos olvidamos de nuestra historia. El 9 de marzo de 1969, civiles en Puerto Montt empujaron, en definitiva, a las policías, en el caso de Puerto Montt, a una matanza despiadada de pobladores, Pampa Irigoyen. Hagamos historia, pues. Pampa Irigoyen no solamente hubo 11 inocentes personas humildes y pobres que fueron ejecutadas en sus hogares a las 6 de la mañana, sino que hubo 70 civiles que quedaron gravemente heridos. Y marcó la historia de Puerto Montt y del país durante muchos años. Y eso que en aquella ocasión eran las policías desalojando a la gente. Aquí lo que quieren decir es que aquí van a tener
con este proyecto la posibilidad civiles de armarse, de profesionalizarse quizás para ir a recuperar los terrenos. Y eso va a significar muertes de personas. Y no podemos ser cómplices de aquello. Por eso yo valoro lo que ha dicho, en este caso, el ministro Elizalde en el sentido de que se va a vetar. Pero no se tiene que vetar la ley general, porque en la esencia de la ley general es positiva para el país. Es impedir que sigan las tomas de terreno y que personas se salten la fila, pasando a llevar a los comités de vivienda que han esperado por años, que han luchado por la casa propia. Lo que se tiene que vetar son aquellos artículos controversiales como lo que estoy mencionando. Porque en definitiva, aquí, de una u otra manera, lo que tenemos que hacer en este Poder Legislativo es generar proyectos de ley que vayan en beneficio de nuestros compatriotas. Porque yo no me imagino, y en eso cuidado a los amigos del frente, yo no me imagino que en una ciudad de nuestro país, en los próximos años, ocurra un Pampa Irigoyen entre civiles, pues. Porque ¿quién va a ser responsable de eso? Van a ser responsables aquellos que están aprobando esa indicación, esa parte vejatoria, demencial de la ley. Señor presidente, vamos a votar a favor de aquellos aspectos que penalizan de mayor forma y de manera más categórica. 30 segundos. Vamos a votar a favor de todos aquellos aspectos que penalizan con mayor profundidad las ocupaciones ilegales de inmuebles, fijando nuevas normas y formas, pero no podemos votar a favor de estos aspectos que de todas maneras son totalmente atentatorios contra el Estado de Derecho que hoy día tenemos. Para autores como el jurista italiano Piero Calamandrei, la autotutela debiese estar prohibida, y lo digo en 30 segundos por los siguientes motivos. Quien goza de un derecho subjetivo amparado por la ley no puede poner en obra la fuerza privada para hacerlo valer, para eso existe el Estado. En una sociedad avanzada y compleja, una autoridad superior debe ser la encargada de resolver los conflictos entre las personas, pues los individuos en este escenario no son el ente más apto para resolver los conflictos. Y la autotutela mediante la fuerza privada significa una negación del derecho y de la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Recordemos que nadie puede ser juez en su propia causa. He dicho, presidente. Gracias, senador. Senador Araya. Gracias, presidente. Yo creo que este proyecto es bastante controversial. No me voy a referir a lo que dice relación con el aumento de penas, porque esa es una materia siempre discutible. Yo lo que espero es que pueda avanzar en la Cámara de Diputados la dictación del nuevo Código Penal y de esta forma tener una legislación más armónica respecto de las penas aplicables a ciertos delitos. Dicho eso, quiero entrar en el fondo de lo controversial de este proyecto. Este proyecto parte haciéndose cargo de una discusión que se dio a nivel doctrinario y jurídico respecto de si el delito de usurpación era o no un delito de carácter permanente. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de la doctrina ha entendido que el delito de usurpación es un delito de carácter permanente y como tal tiene las consecuencias que eso significa respecto a las actuaciones de las policías, la aplicación, por ejemplo, entre otras cosas, de la legítima defensa. Pero, como muy bien lo apunta el profesor Juan Domingo Acosta, en un fallo bastante controversial de la Corte Suprema del 4 de abril del 2018, estableció en una forma, a mi juicio, muy inexplicable, que en el caso de la usurpación solamente se aplica la norma del Código Procesal Penal y como consecuencia de lo anterior, solo existe flagrancia en la medida en que existan las 12 horas desde que se inició la ocupación. Y eso derivó en que la policía se abstuviera de intervenir en determinadas tomas de terreno, usurpaciones, si es que no constaban, si es que contaba que había pasado este lapso de tiempo. Entonces, en el proyecto, en este sentido, a mi juicio, va en una línea correcta porque zanja esa discusión a nivel legal. Dicho eso, creo que aquí es donde empiezan los problemas del proyecto y en esto yo comparto lo que dice la ministra Carolina Toá y no es por desmerecer a ningún colega que esté presente aquí en la sala, así como tampoco a los diputados que votaron a favor de este proyecto. Pero yo creo que aquí hay una confusión doctrinal que no es menor y que tiene consecuencias respecto de la legítima defensa privilegiada. En primer lugar, se está confundiendo el concepto de delito permanente, que es lo que es la usurpación. Esos son delitos, es una categoría de delitos que se caracterizan por una acción típica que se prolonga en el tiempo sin interrupción. Se le suele confundir con lo que se denomina el delito continuado, que es una pluralidad de acciones en el tiempo que, aun constituyendo delitos perfectos, en forma independiente, tienden a un único resultado. Y asimismo también conviene recordar cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de usurpación.
no es la defensa de la propiedad, ni la integridad, ni la seguridad de las personas, sino lo que se tutela en este delito es el ejercicio del derecho de propiedad sobre ciertos bienes inmuebles y sobre cierta categoría de aguas. Como consecuencia de lo anterior, el delito de usurpación no es un delito pluriofensivo, y yo creo que aquí viene uno de los primeros errores conceptuales que hay, porque, como lo señalaba, este delito no tutela la seguridad o la integridad personal, sino más bien que el hecho que el legislador aluda a la violencia es un elemento del tipo que tiene que ver más bien para un efecto práctico en lo que respecta a la graduación de la pena. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno mira la construcción que se hizo en la Cámara de Diputados respecto a la legítima defensa privilegiada, hay que tener presente lo siguiente: el legislador ha otorgado la presunción legal de legítima defensa o legítimas defensas privilegiadas a los delitos más graves de nuestro estatuto jurídico penal, como lo son los delitos contra las personas, la sustracción de menores, la violación de un menor, violación mediante destrucción de objetos, parricidio, homicidios, robos con violencia o intimidación en las personas, y con ocasión de un homicidio, una violación, lesiones o secuestro de la víctima. Como puede observarse del catálogo de las legítimas defensas privilegiadas, se trata de injustos extremadamente graves, y todos ellos cometidos contra las personas. Como consecuencia de lo anterior, incorporar en este catálogo un delito contra la propiedad equivale a señalar que la ocupación por la fuerza de un bien inmueble tiene el mismo valor que la indemnidad sexual de un menor de edad, o la libertad o la vida de una persona. El derecho penal es un mínimo ético exigible en una sociedad, y por lo tanto, cuando el Estado ejerce la facultad de determinar cuáles son los bienes jurídicos tutelados y sociales que deben tener una mayor ponderación, no puede equivocarse y no puede enviar señales equívocas, más aún manifiestamente erróneas. La propiedad privada de un inmueble que es arrebatada por un grupo de personas es un hecho grave, pero perfectamente reversible a través de las herramientas que entrega el Estado de Derecho. El riesgo o derechamente cegar la vida, la indemnidad sexual o atentar contra la libertad de una persona son hechos o situaciones que muchos de sus efectos son irreversibles, y el derecho penal no puede tratarlos de la misma forma, y de ahí que resulte absolutamente incomprensible, desde una perspectiva de comprensión del orden social, el rol que cumple el derecho penal en la sociedad y en materia de política criminal, introducir como legítima defensa privilegiada esta situación. Creo en lo personal que este punto de vista, que probablemente han actuado algunos colegas inspirados con un propósito que estiman justo, le damos un minuto más. Creo que no están tomando conciencia del profundo error conceptual que se está cometiendo y técnico en esta materia. Y tiene razón cuando aquí se ha señalado, porque la legítima defensa, en este caso, al ser un delito permanente, va a poder favorecer una autotutela que no podemos permitir entre civiles. Y en esta línea yo creo que aquí lo más prudente es que este proyecto vaya a comisión mixta, y si no, que el Ejecutivo no está usando la fuerza, está utilizando las herramientas que le entrega la Constitución, que es vetar un proyecto cuando ese proyecto no se condice con lo que debieran ser los planteamientos que tiene el gobierno en determinado tema. He dicho, presidente, por esa razón voy a votar a favor y en contra de algunas de estas propuestas. Gracias, senador. Senador Saavedra. Gracias, presidente. No cabe duda, es un proyecto controversial, como lo hemos catalogado la mayoría o muchos de los que estamos presentes en esta sala. Es un proyecto en que, en definitiva, transforma, como también se ha mencionado, una falta en delito, y por tanto establece un escenario distinto para el tratamiento de todo lo que tiene que ver con usurpaciones y tomas de terreno y tomas de casas. Es un proyecto que hoy lo estamos enfrentando acá y que tenemos que sacarlo adelante y que tenemos que resolverlo con la madurez cívica que requiere el Senado, no con las asperezas que algunos han demostrado de incumplimiento de la palabra o de enrostrar que si no hacen lo que nosotros hacemos le vamos a cerrar las puertas a los otros, no conversaremos de otros proyectos. Creo que ese es un error. La democracia requiere de diálogo democrático y de entender que la altura de mira debe estar consagrada en nuestro proceder. Echo de menos eso cuando hoy día se requiere más que nunca la capacidad de entendernos entre nosotros para resolver estas contradicciones que se dan en la sociedad y que requiere, por lo tanto, la superación de esas condiciones. Estamos consagrando la legítima defensa privilegiada, es decir, algunos tendrán la opción de poder erradicar o sacar de los lugares donde estén instalados personas en términos ilegítimos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la violencia. Lo vamos a hacer con el enfrentamiento entre chilenos. Vamos a consagrar, por lo tanto, la autotutela en lugar de acogernos a las vías institucionales, como la entrega anticipada de los terrenos o la detención por parte de los policías de aquellos usurpadores.
¿Es peligroso? Claro que sí, porque propicia, ya lo dije, el enfrentamiento entre civiles que no tienen las capacidades para proceder en situaciones extremas, en donde unos y otros podrían terminar incluso con pérdidas de vida y con nadie va a lamentar después en ese minuto cuando ocurra, o pocos se van a acordar cómo se legisló para propiciar esa situación al interior de nuestra sociedad. Claro, pone en riesgo a los policías, claro que sí, en su proceder. Los complica porque tienen que actuar en el medio de un conflicto, en donde no hay capacidad de entendimiento y seguramente con más allá de las capacidades que deben existir para entendernos entre civiles en términos civilatorios, sino que se abre el enfrentamiento como método de resolución de controversia al interior de la sociedad. Nuestras sociedades no han estado nunca libres de conflictos y es por una mejor convivencia que el derecho es el que permite y surge como respuesta para establecer ante las divergencias entre las personas la solución. Así debemos avanzar como sociedad humanista a la resolución pacífica de los conflictos, mediante el entendimiento, la mediación, la resolución que realice el poder del Estado, que es el Poder Judicial, el Estado de Derecho contra de 3 poderes que funcionan en términos autónomos. Y eso también tiene que reflejarse en nuestras alocuciones, en nuestro proceder como legisladores. Así, el Estado ha sido dotado de los poderes para que ejerza, por lo tanto, el uso legítimo y racional de la fuerza, no privados. Estamos traspasando esta facultad a privados, como ya existe en esta sociedad en términos larvados, en donde existen grupos de presión cuando a las personas le quiebran los vidrios para que abandonen los lugares en donde están, o permanentemente son presionados en términos ilegítimos y ilegales. Hoy día hay verdaderas organizaciones que existen en la sociedad. Si eso lo queremos legitimar, corramos el velo y digámoslo por su nombre. Ahora bien, hay ideologías extremas, libertarias, entre comillas, que en la actualidad han insistido en la necesidad de suplir al Estado en el monopolio de la fuerza y han instalado el concepto que la población porte y el uso de armas letales o no letales, promoviendo así la autotutela. De eso no se trata. Se trata, reitero, que en Chile, en nuestro país, estos conflictos se resuelvan por dentro del Estado de Derecho, se resuelvan a través del uso de las medidas que tiene, por lo tanto, la Constitución para este tipo de cosas. Y valoro la actitud del Gobierno de ser capaz de plantearse en estos términos, usando las herramientas que la Constitución le entrega. El veto no es una situación que nos debe llamar a extrañeza. Es parte de los derechos que existen y que están establecidos en la Constitución cuando un proyecto no da con lo que requiere la sociedad para garantizar la paz social, pero también para garantizar los derechos y los bienes de propiedad que están en cuestión. Por lo tanto, votaremos en conciencia, lo haremos aprobando lo que sea correcto y rechazando lo que no dé con el Estado de Derecho y las garantías que tenemos que tener todos los chilenos para tener paz social en nuestro país. He dicho, presidente, muchas gracias. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Yo quiero partir argumentando lo mismo que dijimos la primera vez que vimos en particular este proyecto hace unas semanas atrás. En general, este proyecto es sumamente conflictivo y complejo, puesto que la intencionalidad, por ejemplo, de establecer un nuevo tipo penal de usurpación violenta, homologado también a la usurpación no violenta, la usurpación o la toma, digamos, pacífica, con una redacción que además es amplia, ambigua, que extenderá el castigo penal a innumerables situaciones, como por ejemplo las disputas vecinales por deslinde, el tránsito no autorizado, las eventuales confusiones sobre acceso a predios, ¿para qué hablar de la protesta social?, la ocupación transitoria o temporal, por ejemplo, como medida de presión que muchas veces las organizaciones sociales utilizan para que una autoridad los escuche, la disputa por el arriendo, entre otras tantas cosas, van a quedar todas en la misma generalidad y ambigüedad. Hay una falta de proporcionalidad al colocar absolutamente como igual la usurpación violenta sobre la no violenta. Tenemos además identificado como problemas en esto el riesgo de la autotutela y el peligro para la paz social, la ampliación injustificada del tipo penal de usurpación, la pena privativa de libertad en la usurpación no violenta, que ya decía que era una falta de proporcionalidad. Nos parece que estos son
asuntos que hay que revisarlos constitucionalmente. Este proyecto de ley, además de estos problemas que ya he señalado, tiene efectivamente problemas de constitucionalidad, especialmente cuando habla de la existencia simultánea de las normas relativas a la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente. El uso y el abuso de ambas situaciones en este proyecto de ley nos hacen dudar de aspectos de constitucionalidad. Por eso es que se identifican estos asuntos de problemas de constitucionalidad para nosotros, por ejemplo, la autotutela y, por tanto, la sustracción del conocimiento de los conflictos entre las personas, del sistema de justicia, de los tribunales de justicia y, por lo tanto, desde esta perspectiva se retrocede en materia de uno de los consensos más relevantes del Estado de Derecho y que es la existencia de un sistema de justicia como parte de las valoraciones de las sociedades modernas y los consensos históricos en torno a las formas y mecanismos institucionales para dar respuesta a los conflictos y las diferencias que tienen las personas en todos los temas, en todos los problemas y en particular cuando habitan un territorio. Este proyecto de ley, en concreto, las normas referidas a la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente debilitan fuerte y profundamente al Ministerio Público, a los tribunales de justicia y a las policías en cuanto al rol que les asiste conforme a la Constitución y las leyes. Uno de los elementos centrales del Estado de Derecho es el monopolio del uso de la fuerza. No es baladí. No es solo colocarnos de acuerdo, no es pensar y pasar por alto que cualquiera de los ciudadanos y ciudadanas, cualquier persona civil puede utilizar la fuerza para su antojo. Este es un tema muy complejo y, por lo tanto, el monopolio del uso de la fuerza es parte del Estado de Derecho y debe estar absolutamente limitado a personas específicas como son las policías y las Fuerzas Armadas y ser muy bien regulado y ser muy bien fiscalizada esta situación para que sea bien utilizada. Y por otro lado, nos parece también en materia de reservas de constitucionalidad que efectivamente estos dos ámbitos, la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente, pueden vulnerar la Constitución en el artículo 19, número 1, correspondiente al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. La vulneración o el peligro para esta garantía fundamental se configura al establecer una fórmula de autotutela amplísima que propenderá a permitir que privados, mediante la fuerza, actúen ante la circunstancia de derechos invocados de manera contradictoria, al margen de una resolución judicial, lo que podría constituir una afectación del derecho a la vida y la integridad física por la utilización de la fuerza de ese eventual derecho invocado. Finalmente, presidente, solo quiero decir que nos parece no solo un proyecto sumamente polémico, sino que además se ha hecho desde un punto de vista punible, dejando y restando el poder de la democracia, de la negociación, de la aplicación de la política en conflictos sociales a solo una mera administración de justicia, incluso siendo absolutamente rígida la aplicación de la ley. Y es por eso que votaremos en su mérito cada uno de los artículos, presidente, tal cual, y siendo coherentes con, nuestras primeras votaciones las semanas anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora. El senador Chaguán, el senador Quintana, el senador Felipe Cas. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. La verdad que creo que probablemente este sea el proyecto más relevante para la región de la Araucanía en décadas. Desgraciadamente en nuestra región han habido verdaderas mafias con total impunidad, donde hay muchas víctimas que han sufrido la impotencia de ver que el Estado de Derecho no existe, que efectivamente se pueden ingresar a sus parcelas, a sus residencias y que no pasa absolutamente nada. Y la razón es porque hoy día la usurpación ni siquiera es un delito. Es una falta, por lo tanto, Carabineros ni siquiera puede tomar detenido a quienes usurpan efectivamente esa parcela. Y una de las cosas que ocurría es que efectivamente la flagrancia con la cual incluso se pedía ingresar había una jurisprudencia de solo 12 horas. Este proyecto de ley, además de transformar una falta en un delito que permite que Carabineros efectivamente los tome detenidos, permite hacer que el delito sea permanente, que es lo que todos los juristas habían dicho.
Si nadie se entendía por qué esto era un tema debatible. Y con esto quiero clarificar algunas de las cosas que se han dicho y que me parece realmente grave. Y creo que es muy grave que el Gobierno desinforme sobre este proyecto de ley, porque pareciera que no lo han leído bien. Así como la ministra Toá decía que nosotros no lo habíamos leído bien, le quiero decir, ministra Toá, que me encantaría que estuviera acá, pero no está, que ella no leyó bien el proyecto. ¿Dónde está? Ojalá que venga, ingrese y pueda escuchar porque le quiero hablar a ella, dado que ella nos habló a nosotros. Ojalá que venga. Por intermedio de la mesa, señor senador. Por su intermedio, presidente. Puede continuar. Entonces, lo que está diciendo la ministra Toá es completamente falso. Aquí no se hace la autotutela. Lo que hace este proyecto de ley en materia de legítima defensa es simplemente permitir que si es que alguien es agredido, porque lo hace solamente la eximencia de responsabilidad penal en aquellos casos donde hay violencia. Por lo tanto, no es cierto que uno va a poder llegar después de 5 años a su parcela que estaba tomada y empezar a disparar. Eso es falso. La ley es explícita que solamente permite la legítima defensa en caso de que alguien es atacado, que es exactamente lo mismo que hoy día se permite con una casa, con una oficina. ¿Por qué va a ser distinto? ¿Acaso no me puedo defender cuando alguien me agrede físicamente? Y por eso la legítima defensa no quedó incluida en aquel caso de usurpaciones no violentas. Repito, la legítima defensa no quedó incluida en aquellos casos de usurpaciones no violentas. Solamente quedó incluida en el caso de usurpaciones violentas. Por lo tanto, sinceramente, por favor, ministra y gobierno, no desinformen, no digan que esto va a ser el Far West. Es lo mismo que escuchábamos con el robo de madera, cuando votaron en contra aquí en el Congreso varios años atrás. Y nos decían que el robo de madera era la peor ley de todas, y hoy día resulta que el robo de madera es una gran legislación. Lo mismo que nos decían con la ley Naim Retamal, que era una pésima ley, y resulta que terminó siendo una gran ley porque permite que las policías se puedan defender y puedan utilizar su arma de fuego como corresponde. Entonces estamos hoy día hablando de una ley de usurpaciones que además felicito que la Cámara de Diputados haya retirado, y aquí discrepo con el senador Walker, que se lo comentaba previamente, el tema de la restitución anticipada, porque aquí lo que ocurre en la práctica, y lo hablaba recientemente con los fiscales de la región, es que cuando hay flagrancia no necesitas pasar por el tribunal. Simplemente la víctima llama a Carabineros para que le restituya en la parcela. Por lo tanto, no hay necesidad. Y lo que hizo la Cámara de Diputados, de hecho, es correcto en esta materia. Sacó un elemento que podría haber significado que las policías dijeran, no, ¿sabe qué? No puedo actuar en flagrancia hasta que el juez no me diga que tengo que hacer una restitución anticipada. Y por lo tanto, obviamente que eso es correcto. La Cámara de Diputados alargó el plazo de los campamentos. Cuando nosotros lo sacamos de acá, nos tratamos de preocupar de que no se mezclara la situación de los campamentos históricos. Y lo alargó. Alguien podrá estar de acuerdo o no, pero nadie nos puede decir que esto va a significar casi que ir en contra de todos los campamentos de Chile, cosa que efectivamente uno podría eventualmente debatir, pero este proyecto no lo hace. Este proyecto lo que hace es simplemente permitir que las usurpaciones sean un delito, como son en la gran mayoría del planeta. Así de simple, y excepto en Chile. Y por lo mismo, yo lamento, presidente, por su intermedio, que primero que la ministra Toá nos diga que no hemos entendido el proyecto. Aquí todos hemos entendido el proyecto, de hecho soy autor del proyecto, y lo hemos leído con mucho cuidado. Segundo, me parece lamentable que digan que van a vetar el proyecto de ley. Bueno, están en su derecho, pero no lo veten faltando a la verdad y diciendo que esto va a significar la autotutela, que casi que van a haber guerrillas aquí entre unos con otros. Mentira, porque de hecho la ley de armas, que también ha sido aprobada, y no solamente la ley de armas, la asociación ilícita impide que alguien pueda hacer uso de guerrillas unos contra otros. Y pido un minuto adicional al presidente, como ha sido el resto de los colegas. Y por lo tanto, presidente, con total respeto a quienes puedan pensar distinto, esto es muy legítimo, lo único que les pido es que no nos falte el respeto a quienes creemos que esta ley es fundamental, que está muy bien diseñada, podemos pensar distinto, pero lo que no podemos hacer acá es decir, no, mire, saben que ustedes no entienden lo que están votando. Yo creo que eso no corresponde. Aquí ha habido un trabajo serio de muchos años. Además, el año pasado, cuando yo no era presidente de esta comisión, acuérdense que había un compromiso de despachar esta ley en el mes de abril. No se cumplió ese compromiso. Por lo tanto, como bien decía una colega que me antecedió, aquí llevamos mucho tiempo esperando. Y yo espero que hoy día se apruebe por unanimidad, que podamos sacar adelante este proyecto y espero que hoy mismo pase a ser una ley que ya esté aprobada por el Congreso de la Nación. Creo que sumando y restando, los cambios que hizo la Cámara de Diputados suman, no restan,
y por eso, presidente, anuncio mi votación a favor en todas y cada una de las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Quintana. Sí, Jaime. Muchas gracias, señor presidente. Hay una frase que se pronuncia aquí cuando nosotros tomamos juramento, que la patria o Dios, ¿no es cierto?, o la ciudadanía nos lo represente. Y yo creo que este proyecto es de esos casos, es que en algún momento va a ocurrir y alguien va a escarbar todo lo que se dijo en este debate, cosas que no tenían mucho que ver con el proyecto, que todas las alertas que se han presentado, que presentamos, incluso antes que el actual gobierno tomara posesión de su cargo, respecto a este proyecto. No solo yo, lo que diga uno es lo menos relevante, lo han dicho varios colegas acá, el senador Peroraya, entre otros, sino la cantidad de penalistas que aquí, en la Cámara, en Constitución, en Seguridad, señalaron que esto, a ver, en términos simples, es un bodrio jurídico. Este proyecto es un bodrio jurídico y creo que lo que hizo la Cámara, yo tenía, y se lo dije a muchos colegas también de oposición, diputados, a quienes aprecio mucho de la región de la Araucanía, porque saben que esto va a tener problemas, esto va a impedir la acción de Carabineros, lejos de posibilitarla, la va a impedir. Entonces, qué bueno que el senador Kass señale dos ejemplos, robo de madera, y hay otro ejemplo más que él señalaba, porque esos proyectos, efectivamente, justamente ley Naín Retamal, porque esos proyectos, claro, partieron con deficiencias, como todos los que uno presenta. Yo estoy presentando una hora y capaz que esas cuantas pifias puede tener, pero la esencia del trabajo del Congreso deliberativo, especialmente este Senado, es mejorar los proyectos. Y esto no lo mejoramos, esto lo empeoramos. Entonces, no es efectivo que el gobierno se haya arrestado este proyecto, que nunca haya estado, que el presidente, que el 11 de septiembre, eso no, por favor. Eso es cuando alguien no quiere entrar a la discusión en serio. Y eso lo que hace es reafirmar más la frase que ha dado la ministra del Interior, que no es nueva, por lo demás, lo han dicho muchos ministros en este y otro gobierno, lo dicen más en la Cámara que en el Senado, esto de que en este momento no estamos teniendo claridad de lo que estamos aprobando, porque efectivamente de las normas de la Cámara, yo por lo menos objeto 3, y están ahí, el presidente ha dado cuenta de aquello. Y esas 3 lo que hacen es justamente retroceder en los derechos que tienen las víctimas de las tomas previas. Eso lo voy a demostrar. Las víctimas, o sea, tienen menos derechos. Entonces, por favor, si alguien cree que va a ganar con un nicho, con el electorado, bueno, va a ganar hasta que ese agricultor se dé cuenta del bodrio jurídico que está saliendo despachado del Senado. Repito, el gobierno siempre apoyó el permitir la detención policial en cualquier estado de procedimiento. Siempre el gobierno y el oficialismo aprobó entregar mecanismos de restitución anticipada de inmuebles usurpados, algo que no va a ocurrir ahora. La restitución de muebles anticipados, algo importante para cualquier persona que le están tomando, bueno, eso no va a ocurrir con la última modificación al artículo 2 que se aprobó en la Cámara, que el artículo 157 bis sacaba eso, no va a tener restitución anticipada. Entonces, ¿a quién estamos defendiendo? Pregunto yo, ¿a quién estamos defendiendo? Seguidamente, aumentar la pena en los loteos irregulares. Siempre ha estado previsto en la iniciativa de este gobierno y también en la de los partidos del oficialismo. Aumentar la sanción de la usurpación violenta. ¿Qué duda cabe? Eso lo dijimos de un comienzo, de multa a pena de presidio. Entonces, hay una razón por la cual los penalistas, abogados, estudiosos, profesores seguramente de muchos colegas que están en la sala, saben que esto va a terminar mal. Se mencionó el caso de Pampa Irigoyen, pueden haber muchos casos, y al igual que este, con la responsabilidad del Estado, por eso que el gobierno no tiene otra posibilidad sino vetar si sale finalmente esto, porque la autotutela, efectivamente, se le agregó que sea permanente, ya es un delito permanente como el de secuestro, el de ocupación. Pero como queda hoy día, y como es permanente, en cualquier momento en que esté un predio tomado, va a ser posible que alguien para defender su predio o el de terceros, eso claramente va a facilitar bandas organizadas, bandas de crimen organizado. Este Senado va a legitimar la instalación, la creación de bandas de crimen organizado para defender que a alguien que le tomaron. ¿Ustedes creen que Carabineros de Chile o la Fuerza Pública va a llegar a un terreno donde se están matando en una guerrilla rural? Eso es lo que estamos permitiendo. ¿Para qué decir, no es cierto, lo que esto va a tener, el impacto que esto va a tener en las tomas urbanas? Esto va a tener un impacto porque aquí lo que se busca es criminalizar la pobreza, la toma, el campamento, ¿no es cierto? Y en definitiva con el Código Penal y no con políticas públicas. Yo creo que aquí se han confundido muchos conceptos. Efectivamente va a ocurrir lo que decía la ministra. Alguien que entra a pernoctar un terreno en la noche, un turista,
va a pernoctar un terreno que no sabe de quién es, va a ser una carpita, va a dormir una noche ahí, esa persona se va a ir presa. Y se va a ir con 61 días a 3 años. Eso con lo que se aprobó en la Cámara. Lo mismo con una persona en situación de calle. Una persona en situación de calle, le pido, presidente, un minuto más. Una persona en situación de calle que ocupa un terreno ajeno una noche para protegerse del frío en cualquier región del sur del país, esa persona se va a ir presa con 61 días a 3 años. De eso estamos hablando. Aquí la propiedad, el predio, el saltarse la cerca, tiene más o el mismo efecto punitivo que el usar una pistola en una amenaza. Entonces yo creo que de verdad esto tiene muchos problemas. De esto nos vamos a arrepentir, no solo los autores, de esto nos vamos a arrepentir el Senado, el sistema político, y yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta, el profesor Antonio Bascuñán, el profesor Pablo Mañalis, Hernán Carroll, por favor, si alguien tiene dudas, si alguien puede situar en el espectro político a Hernán Carroll, el destacadísimo penalista de la Universidad de los Andes, que dijo en todos los tonos, lo mismo que la editorial de La Tercera, que esto va a tener consecuencias negativas para lo que el legislador legítimamente quiere corregir y revertir. Por esa razón hemos presentado 3 votaciones separadas, porque claramente la Cámara va en un sentido correcto. Muchas gracias, señor senador. Me ha pedido la palabra la señora ministra del Interior, ¿se les parece? Muy bien, tiene usted la palabra, señor ministro. Gracias. Presidente, mientras más avanza el debate, más queda claro que aquí hay muchas cosas que aclarar. Efectivamente, el senador Kast hace mención a que la legítima defensa no está para la usurpación no violenta, que es la del 458. Está para la del 457. ¿Cuál es la? No, la del 457 es la usurpación que se hace con violencia, con intimidación o con fuerza en las cosas. Por lo tanto, aquí hay legítima defensa si usted se salta la reja, si usted rompe el candado. Primera aclaración. Segunda aclaración. El senador Kast plantea que solo va a ser válida la legítima defensa si la persona es agredida. Pero hay 3 hipótesis de legítima defensa en el proyecto. El que obra en defensa de su persona o derechos, décimo número 4. Persona es integridad física. Derechos, derecho a propiedad. O sea, la persona puede no estar siendo agredida solo porque hay una usurpación, tiene legítima defensa. Segundo, no, fuerza en las cosas. No, fuerza en las cosas no es lo mismo que violenta. Por favor, ¿me permite, ministra? Sí. Mire, estimados colegas, yo entiendo que este es un proyecto controvertido, pero estamos en el Senado, yo les pido tranquilidad, escuchemos, demos argumentos y después vamos a votar. Segundo, señora ministra, el que obra en defensa de su persona o derechos de su cónyuge. Y tercera hipótesis, el que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño. Esto es lo que habilita a que alguien arme un grupo, nada impide que los contrate, para ir a defender los derechos de un tercero, por ejemplo, la propiedad, aunque nadie esté siendo agredido, sino que solamente haya habido violencia en las cosas, es decir, saltarse una reja. En segundo lugar, quisiera aclarar, presidente, a propósito del catastro. El proyecto decía el catastro que se cerró el año pasado. En la Cámara se acercaron diputados mirando el catastro y nos señalaron que en su distrito había campamentos que no están en el catastro. Consultado el Ministerio de Vivienda, nos señaló que incorporar un campamento en el catastro no es cosa de poner en la lista de campamentos un campamento. Hay que hacer un trabajo dentro del campamento, ver cuántas familias hay, aplicar las fichas, ver si tienen propiedad, y no sabemos cuántas de esas situaciones hay. Esto ocurrió en la provincia de Arauco porque la diputada Joana Pérez señaló y nos mostró esos campamentos.
Entonces hay que hacer una revisión de todo el país y por eso se dijo el 2024. Es un tema de capacidad, digamos, operativa del Ministerio de alcanzar a hacer esto. No, nadie quiere ampliar el número de campamentos, lo que no queremos es que aprobada esta ley en los términos que se está aprobando, las personas que están en campamento estén inmediatamente sometidas a la posibilidad de todo esto que se ha hablado acá. Todo esto que se ha hablado acá. Presidente, yo lamento si alguien se ha sentido ofendida por lo que he dicho, pero quiero señalar que todo lo que hemos planteado como Ejecutivo se ciñe estrictamente a la letra de este texto, que dice las cosas que aquí hemos dicho, que habilita este tipo de legítima defensa, que quiero insistir, no es cualquiera. Quiero señalar lo que dice la ley, con eso termino, presidente, para que todos tengamos claro a qué se refiere la legítima defensa privilegiada. Dice que se puede actuar en defensa propia o de extraños y que esto es válido cualquiera que sea el daño que se ocasione al agresor. Literalmente, esa es la legítima defensa privilegiada, cualquiera que sea el daño que se provoque al agresor. De eso estamos hablando. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra el senador Chaguán. Senador, presidente, honorable Sala, muy brevemente, porque yo creo que se han vertido todos y cada uno de los argumentos. Señalar simplemente que este es un proyecto que se inició por dos mociones parlamentarias, la senadora Aravena, el senador García, el que habla, el senador Piu, el senador Kass, los ex senadores Sabat y también von Baer. Y sin lugares representa una oportunidad. Aquellos que vivimos en una de las regiones con más campamentos de Chile, como es la región de Valparaíso, y aquellos que vemos todos los días cómo finalmente las ocupaciones, particularmente en la región de la Araucanía, ocurren, es que nosotros señalamos ciertamente que había que hacer cambios legislativos en materia de usurpación. Y en ese contexto, establecer penas, sanciones penales, era absolutamente necesario. Las multas claramente no eran suficientemente disuasivas para los efectos de cambiar las conductas. Y hemos visto también que después de octubre del 2019 se produjo una explosión de nuevos campamentos en la región de Valparaíso, la región con más campamentos de Chile, particularmente en la provincia de San Antonio. Por eso era tan importante, tan relevante establecer una norma para este efecto. Nadie quiere perjudicar a aquellos campamentos que han estado dentro del registro de campamentos durante largo tiempo y han estado los procesos de regularización. Es cierto, nadie quería hacer eso. Por eso hay una norma transitoria, por su intermedio, presidente. Entonces hay una norma transitoria que permite justamente ir generando ese efecto. Ahora, se ha generado una discusión respecto a si es posible o no establecer la legítima defensa respecto justamente de aquellas personas que han ocupado sus predios. Yo quiero decirle que acá tenemos una situación de completa indefensión, ¿sí? Completa indefensión. Acá lo que se requiere efectivamente establecer que la ocupación tiene efectos permanentes. Y eso es lo que hace finalmente este proyecto, porque permite justamente iniciar las acciones legales correspondientes. Yo simplemente quiero señalar que este es un avance en esta materia. Me parece complejo, sí, y quiero decirlo con mucha franqueza, que el gobierno diga que no va a promulgar esta ley. Eso me parece a mí que es muy complejo, porque finalmente somos dos poderes independientes, podrá gustarle o no gustarle, y será parte también de la discusión y de la disuasión en argumentos que podamos tener en esta Cámara. Pero lo que no puede pasar es que el gobierno anuncie que no va a promulgar la ley que salga justamente de la soberanía legislativa que el pueblo le ha dado a este Parlamento, que es plenamente legítimo y que, en definitiva, requiere sacar adelante esta legislación. Lo que ocurre en la macrozona sur es dramático. Es dramático. Bajo amenaza. Los predios sin poder trabajar. Las situaciones de todos los días. Y lo malo es que hemos perdido la capacidad de asombro. Esto pareciera que es de todos los días y hay una situación de normalización de la violencia, porque también eso es violencia, la ocupación es violencia. Y eso es lo que tenemos que resolver en virtud de esta iniciativa legal. He dicho, presidente. Gracias, senadora Bodanovich. Ministro Elizalde. Gracias, presidente. Quisiera clarificar que el gobierno es partidario de modernizar nuestra legislación sobre usurpaciones. Tanto es así que este proyecto forma parte de los 31 proyectos de ley que acordó la ministra de Interior junto al presidente del Senado,
Juan Antonio Coloma, y el presidente de la Cámara, en ese tiempo Vlado Mirosevic, acuerdo ratificado por el actual presidente de la Cámara, el diputado Ricardo Cifuentes, para que se tramite con celeridad y prontitud. Y en segundo lugar, somos partidarios de mejorar las herramientas para que se restablezca de forma rápida y expedita el imperio del derecho en el caso del delito de usurpación. Por eso presentamos indicaciones y hemos participado activamente en la tramitación de esta iniciativa, estableciendo, entre otros aspectos, que el juez pueda restituir el inmueble en cualquier etapa del juicio, esperando la sentencia final, y también que la fuerza pública pueda actuar de manera directa en el mismo sentido. Ahora, ¿dónde se produce la controversia? Cuando se suma la figura de la legítima defensa privilegiada con el carácter permanente del delito. Ahí está el problema. Y este no es un problema de interpretación, porque así si fuera tendríamos un problema técnico, no político. Y lo sensato sería ponernos de acuerdo en una redacción que nos representa a todos. Y por eso yo escuché con mucha atención, por su intermedio, presidente, lo que señaló el senador García, la senadora Aravena y también el senador Kast. Solo quiero señalar que salió publicada esta semana una editorial en El Mercurio por un profesor, Hernán Corral, que nadie podría calificar de ser gobernista, que indica, cito textualmente, hace referencia a las modificaciones introducidas por el Congreso y señala, es decir, un particular que sea el dueño presunto o legítimo tenedor del terreno podrá recurrir a la fuerza para, junto a otras personas, defenderse de la usurpación de los terrenos, y esta es la parte más importante, incluso años después de que hayan sido tomados. Y la ministra Toá ha dado la explicación por qué, a juicio del Gobierno, la interpretación jurídica es precisamente la que hemos señalado. Y por eso creemos que este proyecto transgrede un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que prohíbe la violencia entre particulares para resolver los conflictos jurídicos. Ese es el punto que hemos expresado en esta sesión y en las sesiones previas. Por eso, el Gobierno también ha sido explícito que un proyecto de ley que pudiera implicar el uso de la violencia de los particulares para resolver conflictos de carácter jurídico mucho tiempo después de usurpados los terrenos, obviamente vamos a ejercer las atribuciones que nos confiere la Constitución para hacer valer este punto de vista. Ahora, yo escuché atentamente lo que señaló por su intermedio el senador García y la senadora Aravena. Y si ese fuera el punto, si este es un problema de interpretación, entonces la pregunta es por qué no se generan las condiciones para arribar a un texto que efectivamente exprese en lo que estamos de acuerdo. Porque todos ya estamos de acuerdo de otorgar mejores herramientas, todos estamos de acuerdo que es distinta la situación de la persona que está en un inmueble y se le viene a usurpar el mismo, de una situación que se consolida en el tiempo. Como queremos resolver la situación que se consolida en el tiempo, entonces ha señalado que este es un delito de efectos permanentes. Pero eso implicaría una situación de flagrancia también permanente, que podría implicar una autorización del uso de la fuerza mucho tiempo después por parte de los propios particulares. Y ese es el punto de vista que nosotros hemos rechazado enérgicamente respecto a esta iniciativa. Ese es el punto. Y es una advertencia porque aquí se transgrede o se pone en duda un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico que dice relación con la forma en la cual se resuelven los conflictos jurídicos, donde el monopolio del uso de la fuerza está radicado en el Estado y particularmente en la fuerza pública, en el marco del Estado de Derecho, y no el uso de la fuerza por parte de los particulares. Se hizo referencia a la ley de robo de madera y a la ley de retamal. Yo era senador en aquel entonces, las voté favorablemente, pero son leyes que se corrigieron en el trámite legislativo. Pero a este punto nosotros no hemos visto que exista voluntad de arribar un texto que exprese precisamente lo que han planteado los senadores que aquí lo están defendiendo con tanto esfuerzo. Y legítimamente. Y por eso hemos hecho la advertencia respecto de lo que implicaría una legislación de esta naturaleza y particularmente la autorización del uso de la fuerza por parte de los particulares por las implicancias que... Le vamos a dar el último minuto, si lo necesita, ministro. Por último, presidente, quisiera señalar que las observaciones del presidente de la República a un proyecto con el cual está en desacuerdo
está establecido como mecanismo de nuestra legislación en la Constitución vigente. Nadie se puede sentir ofendido porque se ejerce un derecho o una potestad establecida en la Constitución. El presidente Elbuen la ejerció al menos 15 veces, el presidente Frey 25 veces, el presidente Lagos al menos 11, la presidenta Bachelet al menos 12, el presidente Piñera al menos 20 veces, en sus 2 mandatos, al menos. En una revisión rápida que hemos hecho de las veces en que recurrió a este instrumento. Y nosotros vamos a seguir insistiendo de que no se puede transgredir un principio básico civilizatorio que tiene que ver con la forma en la cual se resuelven los conflictos en una sociedad civilizada. Y por tanto, que la violencia entre particulares no puede tener admisibilidad de ningún tipo. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra, cerrado el debate. En votación, la primera votación, que no sé si puede haber unanimidad, lo voy a preguntar, es todo aquello que no tiene que ver con el artículo primero, numeral 6 y 8, y el artículo segundo, numeral 2, porque son justamente las que se han pedido votación separada. Si les parece, podemos dar por aprobado el resto, que yo entiendo que están todos de acuerdo, digamos. El problema es la última. No. ¿Acordado? Acordado. Vamos ahora a votar el artículo primero, número 6, nuevo. Secretario, por favor, haga referencia. Gracias, presidente. Senadora Pascual. Disculpe, presidente, es que nosotros creíamos que se iba a votar todos los artículos por separado, por lo tanto, por eso advertimos nuestra votación en su mérito. Entonces, si usted ha juntado todo, nosotros no estamos aprobando todo lo que usted pasó recién. Oye, ¿usted vota en contra o se abstiene o...? No, nos vamos a abstener. Entonces hagamos una cosa, más fácil. Vamos a hacer en votación, porque yo no había visto. Todos los porque eso nadie pidió votación separada de todo. Hay 3 votaciones separadas que hizo el senador Quintana. El resto no hay se cerró la votación y ya no hay votación. Sí, disculpe, presidente, lo que pasa es que pensábamos que venía con la misma pauta de votación de la Cámara, entonces por eso es que no advertimos eso. Bueno, en votación todos los artículos y todos los incisos, perdón. Para que suenen. Cuando se activa la votación, Abre la votación. En votación. Se votan todos los artículos menos el artículo 1, numeral 6 y 8, y el artículo 2, numeral 2. Para que quede de acuerdo, estamos claros. ¿Están sonando? Senador Saavedra. Votaríamos separado el artículo 1, numeral 6, 8... 6, 8 y el 2, número 2. El 2, 2 y el 2, 4. No, el 2, 4 no se pidió votación separada. ¿Lo pidieron? Lo vamos a tener que rechazar entonces. No, está abierta la votación y está... Cuando venga, senador, vamos a... ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Ya. Cerrada la... Después viene la otra. No. No está en la suya. Ahora viene la suya. Ahí le damos la palabra. Es lo que no había votación separada. Cerrada la votación. Terminada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando todas aquellas normas respecto a las cuales no se solicitó votación separada, 35 votos a favor, en contra 0, abstenciones 6. Aprobado, por tanto, todos los artículos, menos aquellos que van a ser sometidos a votación separada.
Vamos con la primera de las votaciones. Bien. ¿La primera y La- la segunda pueden ser juntas, senador, o no? No, ya. No, si era nada más que para la explicación. Ya. El senador señor Quintana solicitaba la votación separada del número 6 nuevo, del artículo primero, que es del siguiente tenor. Número 6, introdúcese el siguiente artículo 462 ter. Artículo 462 ter. Está en la página 11 del comparado. Está en la página 11 del comparado. Artículo 462 ter. El que sin estar legalmente autorizado destruya o altere los términos o límites de un inmueble con el objetivo de posibilitar una posesión será sancionado con multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Con la misma pena, será sancionado quien, sin tener la posesión material de un bien inmueble, instale banderas, estacas u otras demarcaciones destinadas a manifestar intención de posesión de sitios no destinados a la habitación sin el consentimiento de quien lo posee en virtud de título legítimo. Esa es la norma que se debiera votar. Votar sí es aprobar la norma que viene propuesta, votar no rechazarla. Ya, si te parece, vamos a ofrecerle 2 minutos la palabra a quien pidió la votación separada y si alguien quiere revertirlo en sentido inverso, digamos. No, es que tiene derecho a explicar 2 minutos su votación. Senador Quintana. Sí, yo me voy a referir solo, presidente, al artículo primero, al número 6 nuevo que se ha creado, que dice, introdúcese el siguiente artículo 462 ter. El que sin estar legalmente autorizado destruya o altere los términos o límites de un inmueble con el objetivo de posibilitar una posesión será sancionado con multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Con la misma pena será sancionado quien, sin tener la posesión material de un bien inmueble, instale banderas, estacas u otras demarcaciones destinadas a manifestar intención de posesión de sitios no destinados a la habitación sin el consentimiento de quien lo posee en virtud de título legítimo. ¿Por qué creemos que esto hay que rechazarlo? Regula con pena más baja, reitero, lo que viene a la Cámara, regula con pena más baja hechos que ya son constitutivos de usurpación en la legislación vigente, los artículos 457 y 458 del Código Penal, y de manera especial en el artículo 462 del Código Penal. Aquí claramente hay un contrasentido, lo que señalaba la ministra hace un rato. Aquí hay un desorden y una confusión que lamentable se originó en la Cámara y que yo creo que tenemos que corregir en beneficio de las personas víctimas incluso de la ocupación. Gracias, senador. En votación, el artículo 1, número 6 nuevo. Los que votan, los que están de acuerdo con la redacción del artículo 1, número 6 nuevo, votan a favor. Los que están en contra, el senador Quintana vota que no. Esa es la votación. ¿Ok? En votación. Ya. ¿Algún...? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación, por la afirmativa, aprobando la norma propuesta, que es la incorporación del número 6, conforme al texto que ya se ha leído, 23 votos a favor, en contra 19, abstenciones 0, pareos 4. Aprobada, por tanto, la indicación del artículo 1, número 6. Vamos a la segunda, que es el artículo 1, número 8. Corresponde someter a votación el número 8, que ha pasado a ser número 7, sustituido por el siguiente. 7. Introdúcese el siguiente artículo 470 bis. Artículo 470 bis. Se impondrán respectivamente las penas señaladas en el artículo 467, aumentadas en 1 grado, al que mediante, se encuentra en la página 12 del comparado, el que mediante engaño dispusiera a otro a celebrar cualquier clase de actos o contratos que tengan por la finalidad última o inmediata la transferencia del dominio o la concesión del uso
y goce de un sitio, lote o terreno sin tener título legítimo de dominio o posesión ni autorización del que lo detenta legítimamente para celebrar actos o contratos, siempre que le ocasione un perjuicio patrimonial a la víctima. Los que estén a aprobar para la redacción que tiene el artículo 1, número 8, votan que sí. Los que estén en contra votan que no. En votación, perdón, senador Quintana. Presidente, igualmente acá hemos pedido una votación separada en el número 8 del artículo 1, que ha pasado a ser 7, como se ha dicho, y dice lo siguiente, artículo 470 bis. Se impondrán respectivamente las penas señaladas en el artículo 467, aumentadas en un grado, al que mediante engaño dispusiera a otro celebrar cualquiera clase de actos o contratos que tenga por finalidad última o inmediata la transferencia de dominio o la concesión del uso y goce de un sitio, lote o terreno sin tener título legítimo de dominio o posesión ni autorización del que lo detenta legítimamente para celebrar actos o contratos, siempre que le ocasione un perjuicio patrimonial a la víctima. Hasta ahí estamos todos bien. Esto es bien importante, presidente. Nosotros creemos que hay que rechazar porque la Cámara eliminó un segundo inciso. Se elimina la agravante aprobada por el Senado, reitero, la Cámara eliminó una agravante aprobada por el Senado consistente en abusar de la situación de precariedad socioeconómica de la víctima. El delito de loteo irregular debe castigarse con fuerza, especialmente cuando se abusa de personas en situación vulnerable. Esto afecta claramente a las personas más pobres y esto, si hay alguien que lo está celebrando, son los estafadores. Estafadores en distintos ámbitos, inmobiliarios especialmente. Muchas gracias, senador. En votación, los que estén... En votación. A ver, perdón, yo he dicho 2 minutos, senador Kast, 2 minutos. Senadora Proboste. Sí, eso es lo que le pedí la palabra al senador Kast, que está en el sentido inverso. Senador Kast. Presidente, yo invitaría a los que opinan aquí que ojalá hubieran asistido a las reuniones que tuvo la Cámara de Diputados. Yo obviamente me di el trabajo de asistir a ella y la razón que dieron los juristas en ese minuto es que permitía hacerlo en forma más efectiva y simple y no con un elemento subjetivo, porque no se habla de registro social de hogares, no se especifica en lo que nosotros despachamos el criterio objetivo. Y esa fue la razón jurídica que hicieron en la Cámara de Diputados para poder hacerlo más simple. Así que por eso invito a respaldar el trabajo que hizo seriamente la Cámara de Diputados en esta materia. En votación, entonces los que estén de acuerdo con la redacción votan que sí y los que estén en contra votan que no. ¿Han votado todos? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Por la afirmativa, aprobando la nueva propuesta, 23 votos. Por la negativa, rechazando la 19. Abstenciones 0, pareos 3. Aprobada, por tanto, la norma que se estaba sometida a votación. Vamos a la última votación. Corresponde votar el número 8, que ha pasado a ser 7, que señala lo siguiente: introdúcese el siguiente artículo 470 bis. No, ese es que votamos. Ese está hecho, el artículo 2, número 2. Acá. Página 15 corresponde a una supresión. Es un artículo que se suprimió. El artículo suprimido era del siguiente tenor. Agrégase el siguiente artículo 157 bis nuevo. Artículo 157 bis. Restitución anticipada en procedimientos por ocupación de inmueble. Durante la etapa de investigación, en procedimiento seguido por los delitos descritos en los artículos 457, 458 y 458 bis del Código Penal, la víctima podrá solicitar por escrito al juez de garantía que decrete la restitución anticipada del bien raíz que hubiere sido ocupado con empleo de fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. Del mismo modo, la víctima podrá solicitar que se decrete esta medida al deducir la demanda civil.
El juez podrá decretar dicha medida siempre que se cumplan los siguientes requisitos. A, que existan antecedentes que acrediten la posesión o legítima tenencia, según sea el caso. B, que existan antecedentes que hagan verosímil el uso de fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas de parte de los imputados. C, que existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la medida es indispensable para cautelar los resultados de la demanda civil. Cuando lo estime necesario para tal efecto, el juez podrá exigir al solicitante que rinda fianza, caución u otra garantía suficiente para responder por los perjuicios que se pudieran originar. Sin perjuicio al anterior, el solicitante siempre será responsable de los perjuicios que se originen por el solo hecho de no deducir demanda civil oportunamente o no pedir en ella que continúe en vigor la medida decretada o hacer abandono de la acción civil. Esa es la norma que se suprimió. Votar sí es mantener la supresión, votar no es rechazar esa supresión. Y habría que votar la norma después. Jaime, el senador Quintana, para argumentar en el sentido de votar en contra de eso. Sí, efectivamente, presidente, esta es una norma que estaba presente en las mociones originales sobre usurpación, particularmente en la moción de la senadora Carmen Gloria Aravena. ¿Cuál es? La restitución, escúcheme bien, anticipada de inmuebles ocupados. ¿Qué más importante que eso? Eso estaba, eso salió del Senado. Y por supuesto, es de aquellas materias también que el gobierno contribuyó y empujó. ¿Qué pasa acá? Con lo que viene de la Cámara. Y por eso esto es bien inconcebible. De manera injustificada se ha suprimido el artículo 157 bis aprobado por el Senado, que contiene norma especial de restitución anticipada de inmuebles ocupados durante el proceso penal, aún antes de la formalización de la investigación, Esta es de las cosas que yo creo salieron bien del Senado. Claramente aquí los que se dicen defensores de la víctima, bueno, tendrán que ver cómo se autodenominan ahora. Por eso llamamos a rechazar. Gracias, senador. Senador Cast, en el sentido inverso. Gracias, presidente. No, la razón que la Cámara de Diputados optó por sacarlo, que yo creo que fue correcto, es que dado que hay flagrancia permanente, no se requiere un proceso judicial. Esa es la gracia, es como que si hubiese un robo y uno para poder tomar detenido a la persona de un robo tenga que pedir un permiso a un juez. Eso no es necesario. Por lo tanto, la restitución del inmueble es automática porque Carabineros con esta ley va a poder tomar detenido a las personas que están usurpando. Por lo tanto, esa es la razón, presidente, por la cual la Cámara de Diputados optó por sacar esto para dejar un texto coherente y que efectivamente opere la restitución en forma automática. Actualmente, con la flagrancia de 12 horas, muchas veces eso no ocurría. Porque efectivamente si pasaban las 12 horas y había que hacer el operativo policial, muchas veces ya pasaban las 12 horas y ahí sí se requería la autorización judicial. Hoy día, como el proyecto deja que la flagrancia es explícitamente permanente, no es necesario este artículo. Gracias. En votación. El sí significa mantener el artículo transitorio que ha sido referido, el que vota en contra, el que piensa que no tiene que estar dentro del proyecto. En votación. ¿No sí? El sí es mantener la supresión de que la Cámara planteó. El no es retomar la acción anterior. En votación. Sí es aprobar la supresión que plantea la comisión. No es votar en el sentido inverso que se plantea. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa, manteniendo la supresión propuesta, 24 votos; por la negativa, 17; abstenciones, 1; pareos, 3. Queda aprobado, por tanto, el articulado y por haberse despachado este proyecto va al Ejecutivo para los efectos que le parezca. Y la promulgación
adecuada sin perjuicio de los derechos.